Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Buenas, buenas. Ríete del Empezamos despeinado un de tema, Albert realmente Einstein. vamos a hablar hoy vamos a hablar de magnetismo. Mejor dicho, coloquemos aquí un título sugestivo que ustedes ya saben: campo magnético. Esta clase me tenía pensando porque todos ustedes están familiarizados con un campo magnético, ¿sí? Todos ustedes están familiarizados con el campo magnético. Es decir, miren que todos ustedes tendrán en su casa estos ajedrezes que funcionan con magnetismo, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que los imanes se atraen, pues digo, ¿quién no? ¿No es cierto? Sí, entonces miren ahí el peón de cabeza. O si no, todos ustedes tienen en su casa estos cositos que pegan en la nevera y que a veces se caen. Y que son esa fortuna de la gente que se ha ido de paseo, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo uno roto que ni siquiera sé dónde es. Y miren aquí todos estos que uno pega en la nevera, ¿no es cierto? Pero todo eso para decir simplemente la tontería de que ustedes están familiarizados con el campo magnético. Es decir, el campo magnético es algo que tenemos alrededor. Y literalmente alrededor, estamos metidos dentro del campo magnético de la Tierra. Todos ustedes saben que la Tierra se comporta como un gran imán, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, seguramente, la idea más sencilla que ustedes conocen de un imán, bueno, un imán de cuaderno, seguramente ustedes lo han visto así: norte y sur, pintan unas líneas que tienen esta pinta. O sea, esas líneas que van de norte a sur y que van de lo que llaman los polos del imán. Polos del imán, o sea, polo norte y polo sur. ¿Sí? Los polos del imán. Y entonces estamos metidos quiero hacer yo un experimento, porque finalmente les digo, estamos metidos dentro de un gran imán. Pintemos el imán de la Tierra. Venga a ver si lo pintamos por acá, a ver cómo nos queda nuestro planeta, nuestro bello planeta azul. Entonces por aquí tenemos el norte del planeta. Por aquí tenemos, por aquí la Guajira. No sé cómo me ha quedado ese planeta. Qué horrible, ¿sí o no? Y simplemente también, de alguna forma, colocamos unas líneas así, que tienen como la misma pinta, ¿no es cierto? Pero entonces noten acá que obviamente no lo voy a escribir porque ustedes saben que allá queda Norteamérica, el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿no es cierto? Y aquí queda el norte magnético, el sur magnético, ¿bien? Y entonces esas líneas que van de norte a sur, de norte a sur, de lo que llaman el polo norte al polo sur. ¿Sí lo ven? Y entonces y entonces una brújula es eso. Una brújula es una aguja que está magnetizada. Por aquí tengo yo una, pero quiero lograrlo para el final de la clase. Tengo una aguja normalita, no le he hecho nada, no le he hecho absolutamente nada. Es decir, voy a hacer un ejercicio a continuación, que es el ejercicio de arrimarla a uno de estos imanes que tengo por acá. Puede ser este. Vamos a ver si funciona con este. Voy a pegar la aguja ahí. La voy a pegar un rato. Que se quede ahí un rato mientras estoy en esta clase. Y de hecho, no sé, para aumentarle el poder, voy a pegar otra encima. ¿De acuerdo? Que se quede ahí en un sándwich. Porque de alguna forma ustedes saben cómo es la ubicación espacial de este lugar donde estoy. Ustedes saben que en la tarde el sol está por allá.
hacia allá está Monserrate, hacia el oriente, ¿sí? Los llanos orientales hacia allá el occidente. Entonces si uno se ubica con la mano derecha al oriente, la izquierda al occidente, hacia allá va el norte. Entonces cuando cojamos nuestra aguja y la coloquemos orientada, la coloquemos, no sé, en algún sistema, puede ser flotando en agua, se tiene que orientar al norte. Y ustedes saben que ese es el principio, el funcionamiento básico de una brújula. Es decir, coloco una aguja magnetizada, digamos que si esta es la aguja magnetizada, lo que va a suceder es que la aguja siente un torque, siente una fuerza y se orienta el polo norte de la aguja con el norte geográfico. Es decir, no lo había dicho o lo había insinuado tal vez, hemisferio norte, hemisferio sur. Norte magnético, ¿sí? Sur magnético. Están cambiados y no están alineados, o sea, no coincide ese eje vertical. Ahí no hay un eje vertical, ahí hay una suerte de cosa aleatoria, porque nosotros decimos, por ejemplo, en el planeta Tierra que el norte es hacia arriba. Eso es una referencia histórica, eso es una suerte de acuerdo, eso no es nada, mejor dicho, pero lo hemos aceptado, ¿no? Entonces el norte geográfico, el sur geográfico, el norte magnético, el sur magnético, y no están alineados, también es cierto, porque la Tierra está no rota verticalmente en esa uno se imagina el plano de la Vía Láctea y la Tierra rotando así. No, realmente el asunto es mucho más complejo. La Tierra no gira sobre ese eje vertical. La suerte de ubicación que tenemos nosotros en nuestra Vía Láctea, 30.000 años luz del centro de la galaxia. Estamos, ¿sí? 30.000 años luz del centro de la galaxia, donde hay un agujero negro. Y eso también lo quería lo quería mencionar, ¿sí? También es tema de mención, porque obviamente, miren, dentro de todas las cosas, nosotros por ejemplo tenemos a nuestro Sol, coloquemos el Sol por acá. Obviamente puntos suspensivos, obviamente 8 minutos luz, ¿sí? Y eso es distancia, ya lo hemos hablado en todos los cursos, a 8 minutos luz de la Tierra está el Sol, ¿sí? Y eso lo que significa es que la luz tarda en viajar 8 minutos y pico, ¿sí? O sea, eso significa como 144 millones de kilómetros. Una cosa así por el estilo. Y noten que el Sol es tan poderoso, que en ocasiones bota partículas. No solo la luz misma, sino partículas. Radiación en forma de partículas poderosas, digamos que así, y ese campo magnético de la Tierra de alguna forma también nos protege. O sea, el campo magnético de la Tierra lo tenemos que conservar. Claro que yo considero que eso sí está fuera de nuestras manos. De repente uno puede decir que, listo, que el hombre es responsable de la contaminación, de los océanos llenos de plástico, del efecto invernadero, de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ¿cómo prevenir, por ejemplo, que cambie la orientación de los polos magnéticos? Se dice que en este preciso momento, ¿sí?, los polos magnéticos de alguna forma están cambiando. Es decir, de repente en algún momento el polo norte magnético termina en el polo norte geográfico, y eso seguramente va a ser una suerte de desastre también, porque muchas especies, ¿sí?, se guían por el campo magnético. Tienen el poder de guiarse por el campo magnético. Bien, y entonces miren que si aquí a 8 minutos luz está el Sol y el campo magnético de la Tierra nos protege de esas tormentas solares, ¿sí? Muchas veces las telecomunicaciones se ven afectadas por esas tormentas solares. Por allá, y aquí sí no sabría en dónde, porque ahorita precisamente son las 12. No tendría ni idea, son las 12:44. Pero digamos que por allá, o donde sea, pero a 30.000 años luz. Es decir, nuestra Vía Láctea es una suerte de disco que tiene 100.000 años luz de ancho. Es una vaina así, 100.000 años luz. Aquí está el centro de ese disco, por aquí a 30.000 años luz
está nuestro sistema solar. Del centro. Y aquí hay un agujero negro. Agujero negro. Noten ustedes que este año el premio Nobel fue para los que descubrieron el agujero negro. ¿Sí? Y para los que descubrieron experimental y teóricamente los agujeros negros. Y en algunos agujeros negros, ¿sí? Como los que les vamos a mostrar acá, se ve una suerte de chorros que salen por la vertical. Eso todavía no está claro por qué es que sucede, pero esos jets de partículas, se supone que si uno llega a un agujero negro, miren, o sea, ya hemos visto en este curso cuando Homero Simpson cayó en el agujero negro. Tiene todo que ver con todo. La teoría del campo unificado, ese esfuerzo que hizo Albert Einstein por hablar de un solo campo. Noten ustedes que nosotros en este curso, y tiene que ver con esto, hablamos del campo gravitacional, ¿no es cierto? Campo gravitacional es información que guarda el espacio sobre las masas presentes en sus vecindades, la ley de la moral. ¿Sí o no? ¿Bien? O sea, todos nos atraemos con todos, todos deformamos el espacio y deformamos, o sea, es tan poderosa la gravedad. En algún momento, ustedes vimos esa clasificación de las fuerzas de la naturaleza, la fuerza gravitacional, débil, la fuerza eléctrica, fuerte, la fuerza de tipo nuclear, la fuerza electrodébil y la fuerza fuerte, y la fuerza super fuerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se cuenta que más bien en este universo, yo estoy hablando aquí de la Vía Láctea, miren ustedes, 100.000 años luz, 30.000 años, estamos aquí del centro de este disco, ¿sí? Y el universo tiene millones y millones y millones de estas y agujeros negros mucho más poderosos, ¿sí? Y entonces finalmente termina como ganando la gravitación por sobre todas las demás. Y entonces uno dice, el campo gravitacional es información que guarda el espacio sobre las masas presentes en sus vecindades. Pero el campo gravitacional en los agujeros negros es tan poderoso que tiene todo un conjunto de miles y millones de soles y planetas y asteroides y cometas girando alrededor de él, ¿no es cierto? Y que si caen allá en el agujero negro, dentro del agujero negro, pues no se sabe qué sucede, pero puede arrancarles la energía. Bueno, me estoy desviando del tema, evidentemente, pero ni tanto, ¿sí? Porque entonces noten ustedes que conocemos de magnetismo. Y ahora en la tecnología lo usamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Nada más los motores eléctricos funcionan con magnetismo. ¿Bien? Entonces, ahora sí, después de esta introducción, ¿qué es el campo magnético? Entonces vamos a repasar lo siguiente. El repaso, otra vez. Campo gravitacional, información que guarda el espacio sobre las cargas presentes en sus vecindades. El campo gravitacional deforma el espacio, deforma el tiempo. Campo eléctrico, información que guarda el espacio sobre las cargas presentes en sus vecindades. ¿Bien? ¿Y el campo magnético? ¿Qué es el campo magnético? Información que guarda el espacio sobre las cargas en movimiento en sus vecindades. ¿Sí? Y entonces noten ustedes que tenemos ahí varios ejemplos típicos. Tenemos un imán. Seguramente todos ustedes han visto que el campo magnético de los imanes se ve de esta forma, ¿no? Si uno coge un imán de estos de barra y una hoja de papel encima, no es necesario la hoja de papel, solamente es para que no se peguen esas limadoras de hierro que pongamos. Y le espolvoreamos limadoras de hierro, ¿sí? Uno ve que se van orientando de esa forma las limadoras de hierro y se forma una especie de campo así, ¿sí? Esa es la deformación del espacio y el campo magnético de la Tierra así. Y coloco aquí yo la definición, dice que una definición sacada de la manga del campo magnético
Es información que guarda el espacio sobre las cargas en movimiento presentes en sus vecindades. Y entonces es cuando uno dice, ¿pero en dónde están las cargas en movimiento dentro de un imán? ¿Sí? O en la Tierra, ¿dónde están las cargas en movimiento? ¿Y cómo? Es que se produce un campo magnético. Entonces más bien vámonos por las evidencias experimentales. Y entonces miren que vamos a hablar de esas evidencias que tiene el ser humano de la existencia de campos magnéticos. Ya por allá, en el 2500 a.C., en la isla de Magnesia, ¿sí? Por allá cerquita, en Turquía mejor dicho, ¿sí? Se encontraban piedras que efectivamente tenían comportamiento magnético. Bien, o sea que ese asunto de que los ríos están en todas, otra vez vuelve a aparecer aquí en este escenario. Pero por allá, en 1820, el señor Hans Christian Ørsted. Y entonces, como quien dice, noten que estamos hablando de una época fructífera para el electromagnetismo, ¿sí? Pensemos en una corriente. ¿Cuál es la forma, de pronto la forma más fácil de evidenciar qué relación tiene el campo magnético con las cargas en movimiento? ¡Ojo! Si hablamos de campo gravitacional, la información en el campo gravitacional, el espacio guarda información sobre las masas y el medidor de campo gravitacional es la masa. El campo eléctrico, información que guarda las cargas y el medidor de campo eléctrico es una carga. Campo magnético, información que guarda el espacio sobre las cargas en movimiento y el medidor va a ser una carga en movimiento. Pero entonces noten ustedes que el señor Hans Christian Ørsted, tenemos que hablar de varios experimentos que hizo el hombre, ¿sí? Digamos que tenemos un alambre, coloquemos aquí un alambre que lleva cierta corriente. Y ya hablamos aquí de lo que es la corriente eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces digamos que para allá lo que se mueven es cargas positivas. Ya hablamos de eso. Entonces alrededor se genera un campo magnético con esta forma. Y yo creo que este dibujo es mucho más útil si lo hacemos de frente. Es decir, si cogemos el cable, lo coloco de frente, ¿sí? Bueno, ese es el cable. Den cuenta que la corriente la pinté en rojo. Entonces coloquemos aquí la corriente saliendo. Este puntico que signifique la corriente saliendo. Y entonces se genera un campo magnético. O sea, aquí se ve en perspectiva, aquí parece una elipse, pero realmente ese campo magnético es así. Ese es el campo magnético. ¿Y cómo se dio cuenta el señor Ørsted, Hans Christian Ørsted, de que eso era cierto? Es la primera vez que coloco la B de campo magnético. Campo magnético lo vamos a denotar con B. ¿Listo? Y entonces simplemente noten que una primera evidencia es coger una brújula y el hombre colocaba una brújula aquí y la brújula se iba orientando de esta forma. Es decir, la evidencia primordial es, bueno, hay varias evidencias. Esa es una evidencia de un experimento realizado por el señor Hans Christian Ørsted y de una vez podemos ir metiendo la mano derecha en este asunto, porque no olviden que este es el espacio tridimensional que con los vectores vamos a atrapar. Entonces la señal de la pandilla física, no olviden ustedes que eso es lo que significa la regla de la mano derecha. Entonces la regla de la mano derecha la podemos aplicar aquí en una primera versión. ¿Y cuál es esa primera versión? Pues que simplemente si la dirección de la corriente está dada por el dedo gordo, ¿sí? Los dedos me indican la dirección del campo magnético. Entonces miren acá. ¿Sí? Ah, perdón, aquí la embarré. Hacia allá, es decir, si la corriente va para allá, ¿sí? La dirección del campo magnético es en la dirección de los dedos. Si la corriente va para allá, mira de frente, ¿sí? Si la dirección del dedo gordo en la dirección de la corriente, eso lo vamos a usar de convención de una vez. En la dirección de los dedos va el campo magnético. Primera versión de la
regla de la mano derecha que ya se van a dar cuenta por qué la vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces noten ustedes que efectivamente el hombre hay una primera evidencia que tuvo el señor Hans Christian Ørsted fue esa, ¿sí? Si ponía una corriente y acercaba una brújula alrededor, pues miren lo que sucedía en la brújula, miren lo que sucedía con la brújula, ¿no? Se empezaba a orientar en la dirección del campo magnético. ¿Listo? Tenemos una segunda evidencia y efectivamente, déjenme a ver si aquí de pronto esa regla de la mano derecha no quedó clara. Bueno, igual vamos a tener la posibilidad de practicarla muchísimo. Una segunda evidencia que también tuvo el señor Hans Christian Ørsted y que tiene que ver con esta definición, información que guarda el espacio sobre las cargas presentes en sus vecindades, ¿sí? Es el hecho de coger un mismo alambre conductor. Entonces hagan de cuenta ustedes, esta vez iba a ser el alambre aquí más cortico y lo va a colocar sobre una especie de pivotes, ¿sí? Esos son los dibujos clásicos que por ejemplo están en las lecturas de física de Richard Feynman. Miren ustedes, quieren aprender cosas chéveres, lean a Richard Feynman, el señor del bongo, miren acá, ¿sí lo ven? El señor del bongo, premio Nobel, ¿sí? Y entonces miren que están los dibujos aquí clásicos, los mismos dibujos, ¿sí? Y seguramente seguramente es el mismo montaje que hizo el señor Hans Christian Ørsted. Entonces den cuenta que efectivamente de pronto ya es hora de colocar por aquí cerquita la ecuación de Lorentz. ¿Por qué? Porque miren que tenemos información que guarda el espacio sobre las cargas en movimiento presentes en sus vecindades. ¿Y de qué se dio cuenta este señor? Pues antes de llegar a colocar aquí ecuaciones aburridas, expliquemos qué es eso, ¿no? Entonces den cuenta que básicamente ya lo que tenemos es un soporte. Esto es un soporte universal, ¿sí? Un soporte. Y aquí lo que tengo es un cablecito de cobre. Un cablecito conductor más bien. No importa si es de cobre. ¿Listo? Y entonces como quien dice, hasta ahí no ha pasado nada. Pero el hombre notó que si cogemos un imán, coloquemos polo norte, polo sur, ¿sí? Y por facilidad no va a colocar todas las líneas del imán. Si colocamos un imán, pues por aquí podríamos decir que en el lugar donde está el alambre, ¿sí? Para allá iba el campo magnético. No coloquemos N porque en la N nada que ver, ¿sí? Para allá va el campo magnético. Y nada, digamos que en principio podría estar parqueado, podría haber colocado y fue accidentalmente también. Cuenta la historia que simplemente puedo tener un alambre aquí, un imán acá, y si lo tengo en esa posición, aquí en la vertical hacia allá va el campo magnético y listo. Pero si adicionalmente colocamos en ese alambre una corriente, entonces digamos que una corriente podría ser una corriente para allá, lo que iba a suceder con ese pedazo de alambre era que iba a experimentar una fuerza. Y la fuerza que experimentó ese alambre resultó ser hacia allá. Y entonces es una fuerza que después, o de una vez la podemos llamar como una fuerza magnética. Pero entonces vuelvo y digo, miren el experimento, ¿sí? Tengo un alambre colgando sin corriente, un imán cerca, colocado de esta forma, de modo que en este punto el campo magnético va para allá, ¿sí? Y cuando enciendo la corriente, cuando establezco una corriente ahí, en esta dirección aparece esta fuerza magnética. Y entonces debería aparecer también una fuerza magnética que se puede medir sobre el imán y que debería ir hacia allá. Tercera ley de Newton, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es uno de los tantos experimentos que hizo el señor Hans Christian Ørsted, ¿sí? De los que se dio cuenta en algunas ocasiones por casualidad. Y entonces ten en cuenta que aquí, como quien dice, volvamos a la definición: información que guarda el espacio sobre las cargas en movimiento en sus vecindades. Entonces estamos detrás de esa pregunta: ¿dónde están las cargas de movimiento dentro del imán? Aquí sí sabemos dónde están las cargas de movimiento, pero entonces miren que
como dice la definición de campo que hemos manejado todo el tiempo, ¿no es cierto? La información la causan las cargas en movimiento y el medidor son las cargas en movimiento y aquí hay cargas en movimiento. ¿Ok? Y entonces podemos pensar en este momento de una vez, quisiera colocar esto de una forma un poquito más. Y entonces coloquemos de una vez aquí, porque volvemos a decir aquí, la masa, la carga en movimiento. En el caso del campo gravitacional es información que guarda el espacio sobre la masa presente en sus vecindades. Masa. Y el medidor es la masa. Si yo coloco un objeto aquí, se cae porque hay campo gravitacional. ¿Sí? Campo eléctrico, información que guarda el espacio sobre las cargas presentes en sus vecindades. ¿Sí? El que lo genera es la carga. Y el medidor es la carga. Campo magnético, información que guarda el espacio sobre las cargas en movimiento presentes en sus vecindades. El que lo genera son cargas en movimiento. ¿Sí? Y se mide y el medidor es cargas en movimiento. En una región del espacio donde una carga en movimiento experimente fuerza, esa fuerza puede ser de tipo magnético. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos, y quedó casual, la cosa va bien, me da la impresión. Hans Christian Ørsted se dio cuenta que cuando colocaba una corriente dentro de un alambre, ¿sí?, se establecía un campo magnético de esta forma tan bella. Lo puedo decir de una vez, digámoslo de una vez, digámoslo porque no lo dije, más bien, no lo dije ahorita, pero vale la pena decirlo aquí ya que lo coloqué. Y si la corriente está entrando, que vamos a utilizar esta convención en magnetismo muchísimo, si la corriente está entrando, miren cómo queda la dirección de mis dedos, y entonces uno debería coger uno debería coger de una vez una corriente, no a pegarse un corrientazo, sino coger un cable donde haya corriente continua y efectivamente medir esto con una brújula. ¿Listo? Bien. Y entonces aquí tengo que mis cargas en movimiento me generaron un campo magnético y allá tengo que esas cargas en movimiento en presencia de un campo magnético establecen una fuerza magnética. Y entonces escribamos de una vez aquí una expresión que vamos a utilizar muchísimo en magnetismo. Esto se llama la ecuación de Lorentz, fuerza igual a QB cruz B. Y es una ecuación típicamente experimental con la cual vamos a hablar de la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces es una ecuación típicamente experimental que vamos a utilizar aquí. ¿Listo? Y la cual nos va a servir para calcular la fuerza magnética. De hecho, uno debería colocar esta expresión, o sea, la expresión completa, y voy a quitar aquí, o más bien la fuerza magnética o en general. Este es como el término magnético, ¿no? Uno debería colocar más bien la fuerza de tipo eléctrico, tiene una componente eléctrica más una componente magnética. Y esta completa es la ecuación de Lorentz. Y entonces no olviden ustedes que esto ya es la fuerza total, una componente eléctrica Q por E, campo eléctrico, y una componente magnética Q, B, cruz B. ¿Listo? Entonces también podemos, con esta expresión y con la mano derecha, podemos de alguna forma ya, como quien dice, interpretemos mejor eso de allá. Porque no olviden ustedes que tengo un producto cruz A, cruz B, igual a C, ¿sí? Significa que este vector C es perpendicular al vector A y al vector B, ¿sí? Y la mano derecha funciona totalmente. Entonces miren ustedes que aquí, concentrémonos en esto. La corriente va para allá. Significa que las partículas con carga positiva se están moviendo para allá. ¿Listo? Entonces, una versión, si quieren de una vez la podemos convertir porque esto no tiene nada. Una versión de lo mismo, de esta expresión, pero para corrientes, porque las cargas en movimiento son corrientes, es igual a la corriente L cruz B. Tengan en cuenta que es lo mismo, la deducción es inmediata, ¿sí? Porque es que miren, vuelvo y digo, una corriente, esta corriente que tengo aquí, por ejemplo, ¿sí?, son cargas en movimiento positivas, porque no olviden
la convención para la corriente. Entonces, finalmente a las cargas no le puedo dar una dirección. La velocidad de las cargas, la velocidad deriva, a la velocidad deriva, de alguna forma sí tiene dirección, esa velocidad neta que hay dentro de un cable, ¿no? Pero entonces en esta expresión simplemente colocamos aquí la corriente no es una propiedad vectorial, pero sí a esa longitud en la cual va la corriente, sí le puedo colocar esta propiedad vectorial. ¿Sí? O sea, de cualquier forma, desde que interprete bien el asunto, está bien. Entonces, si la utilizamos, y no olviden cómo uno utiliza la mano derecha, ¿no? La regla de la mano derecha. Primer vector, el índice. ¿Cómo es que dice? Primer vector, el de criticar. Segundo es el de la mitad. Y el normal, siempre el más bacán. O sea, y el perpendicular, el gordo. Esa es la forma. Ese es el significado de esa canción que nos inventamos para el curso de física divertida. ¿Ok? Entonces, si yo uso esto acá, miren ustedes, la corriente para allá, el campo magnético, vamos a ver cómo va a cuadrar el campo magnético va para allá, corriente para allá, campo magnético para allá, miren la fuerza para dónde va. ¿Sí la ven? ¿Sí? Corriente, campo magnético hacia arriba, fuerza, ¿sí? Seguramente si esto estuviera plano sería más fácil, es decir, si coloco aquí el alambre de frente, de pronto me puedo ubicar mejor para los que todavía no, para los que se les torció la mano. La corriente va para allá, ¿sí? La corriente va para allá. El campo magnético va para allá, ¿sí? Entonces así puede ser más fácil, porque miren, corriente para allá, campo magnético hacia arriba, fuerza magnética entrando al tablero. Aquí está en perspectiva, fuerza, ¿sí? Entonces ten en cuenta que esas fueron las observaciones del señor Oersted junto con la ecuación de Lorentz. Ya tenemos explicado lo que sucede allá, ¿sí? Ahora, den en cuenta que seguimos con el mismo problema, información con el espacio sobre las cargas de movimiento presentes en sus vecindades. Seguimos con el mismo problema que vamos a terminar de resolver al final de la clase, con suerte. ¿Dónde están las cargas en movimiento en el imán? No las vemos, porque es que el imán no tiene... ¿Qué tal si reemplazamos ese imán por un electroimán? O sea, volvamos a nuestro monacho. Cosa bonita. Volvamos a nuestro cable. Cojo mi cable y le voy a poner una corriente hacia allá y de pronto necesito otro color. De pronto no, soy optimista con que ustedes me están entendiendo el asunto. Cojo mi corriente, mi cable, le establezco una corriente hacia allá y ya sabemos que se genera un campo magnético así. O sea, ya sabemos teóricamente, tengo que ir a hacer el experimento. ¿Sí es así? Sí, así es. Ah, pero esto no es corriente, esto es campo magnético. ¿Bien? ¿Qué tal yo cogiera cable e hiciera una espira? Esto es una espira, ¿sí? Y de hecho solamente voy a colocar una espira. Esto es una espira circular, o sea, por aquí. Entonces ahora sí toco con otro color, porque ni modos, ¿sí? Por aquí coloco una corriente, ¿sí? Y entonces ustedes se tienen que imaginar el asunto en tercera dimensión. Sí, primero voy a tratar de explicarlo en el tablero y después me consigo un objeto por acá. Entonces tengo una espira circular y esa espira lo que va a suceder es que me va a generar campo magnético en cada uno de los lugares alrededor. O sea, como quien dice, aquí me va a generar un campo magnético, aquí el campo magnético así. Aquí en este lugar, cuando la corriente, esto como tiene esta forma, cuando la corriente va para allá, el campo magnético va a ser así, ¿sí? Y se tiene uno que imaginar todas esas contribuciones de campo magnético que hace, o sea, esta cosa enrollada. ¿Bien? Entonces allá era donde yo quería coger algún elemento circular. Entonces miren, me conseguí este objeto circular, pero este objeto circular está cerrado. No, esta espira está abierta. O sea, está abierta por acá. Pero bueno. Y entonces miren que
tengo que poner la mano aquí en la dirección de la corriente y cada pedazo me está haciendo una contribución. De modo que en este espacio, todas esas contribuciones van hacia arriba. ¿Sí lo ven? Es decir, sí, eso depende de cómo se ubiquen ustedes en el espacio. Hay gente que sufre mucho con esto, ¿sí? Si yo coloco la espira de esta forma puede ser más claro, ¿sí? Y si la corriente va hacia allá, si la corriente va en ese sentido, dense en cuenta que en el plano de la espira el campo magnético está entrando. El campo magnético está entrando en el plano de la... Si cambio la dirección de la corriente, si la corriente va por allá, en el plano de la espira el campo magnético está saliendo, el campo magnético generado. Ahora, ese campo magnético realmente difícilmente va a ser constante porque en cada uno de esos lugares, por ahí en el único lugar de todo ese plano circular donde el campo magnético va a ser vertical, va a ser acá, va a ser en el centro de la espira, por toda la simetría de todas las contribuciones que están alrededor, ¿ok? Pero el ejercicio más bonito es coger una espira y colocarla como en forma de resorte, o sea, colocar como una secuencia aquí, y entonces como si tuviera un enrollado. Eso se le va a terminar llamando solenoide, ¿ok? Tengo ese enrollado y cuando tengo ese enrollado, pues lo que va a suceder es que la contribución de todas esas corrientes me va a lograr que en el centro de la espira se establezca un campo magnético. Otra vez volvemos a un campo magnético así. ¿Sí lo ven? Eso es un electroimán. Eso es un electroimán. O sea, ojo que aquí el campo magnético, si de alguna forma es vertical, por todas las contribuciones, y obviamente entre el solenoide sea más largo, este campo va a ser más paralelo y no se va a presentar este efecto de borde, por lo menos para un elemento grande. Y entonces yo puedo reemplazar allá y efectivamente ese experimento también lo hacía el señor Oersted, ¿sí? Pues simplemente darse cuenta que ese campo magnético en el solenoide, coloco un solenoide acá, ¿sí? Establezco una corriente. ¿Cómo es que es esta corriente acá? ¿Cómo la necesito? Hacia allá. Bueno, aquí después ustedes le echan la pensadita allá, ¿sí? Si genero este campo magnético, pero en el solenoide, ¿sí? En el cable que le he colocado una corriente, ya está claro dónde está el campo magnético. En el imán no, ¿sí? Comentemos otros dos experimentos del señor Oersted, porque estamos en esta suerte de casualidad que lo favoreció a él haciendo experimentos de electricidad para encontrarse de dónde salía el magnetismo, ¿sí? Otro experimento bonito es cuando el hombre llega y coloca, digamos acá, tengo ese montaje, aquí no hay fuerza magnética, no hay campo magnético y en principio digamos que no hay corriente, ¿sí? Y en principio digamos que no hay corriente. Y coloco otro de forma paralela, otro montaje igual, o sea, otro cable así, cables ligeritos, ¿no es cierto? Para hacer experimentos de electricidad casual ahí, uno al lado del otro, ¿sí? Y entonces de repente le dio por prender los dos cables, por establecer corriente en los dos cables, y digamos que estableció corriente en este cable hacia allá, y la corriente la debería no pintar realmente sobre el cable, debería pintar la corriente sobre el cable, o sea que este dibujo desafortunado, coloquemos esta corriente hacia allá, ¿sí? Y aquí coloquemos una corriente prima, pero en el cable, la corriente está en el cable. Y entonces si miramos eso de frente, o sea, mirando como desde por acá, que esa perspectiva me puede ayudar mucho más. Entonces miren que si miramos esas corrientes, por aquí la corriente y por aquí la corriente prima, pues usemos la mano en las dos versiones, ¿no es cierto? La mano derecha en las dos versiones. Y entonces, si lo miro allá en tercera dimensión, o lo voy a explicar primero allá y luego en este dibujo, porque primero va a ser más difícil de entender acá que acá. Entonces si la corriente, esta corriente prima
me va a generar un campo magnético así. Campo magnético así. Lo mismo que estábamos, como coloquemos ese dibujo aquí de nuevo. La corriente I' me genera ese campo magnético así. Y que yo pinte el dibujo así, ¿sí? O que se pinte el dibujo así, lo que significa es que, por ejemplo, en este punto el campo magnético va para allá, en este punto el campo magnético va para allá, en este punto el campo magnético va para allá, en este punto el campo magnético va para allá, o sea, tangente a la curva. ¿Bien? O sea que ese dibujo o ese campo magnético en este punto va para acá. ¿Sí o no? Muestra a ver. Sí. Ahora sí, voy a caer el dibujo plano. No voy a pintar el círculo. Pero tengo un pulso hoy, pero de pulso de maraquero, dirían por ahí. Qué pulso tan malo. Me quedó horrible. Este punto significa que la corriente está saliendo ahí. ¿Ok? Y entonces si cogemos ahora nuestra mano en esta versión y la aplicamos acá, apliquémosla ya primero, ¿no es cierto? Entonces la corriente para allá, el campo magnético para allá. Miren para dónde me va la fuerza magnética. ¿Sí? Miren ustedes acá. Primer vector, el que va en la dirección de la corriente. Segundo vector, el que va en la dirección del campo. O sea, índice, medio, pulgar. ¿Sí o no? Entonces, o aquí, miren acá. ¿Sí ven cómo coloqué la mano? Esto es muy divertido cuando uno está en parcial y ve a los estudiantes cómo están torciendo. Miren aquí para que quede más fácil. La corriente para allá, el campo para allá, la fuerza para allá. O sea que aparece esta fuerza magnética para allá. Pero sobre el otro alambre, entonces sobre el otro alambre, ¿cómo sería la cosa? Esta corriente en el campo magnético que me genera así, en este punto me va a generar un campo magnético hacia arriba. El campo magnético aquí es hacia arriba. Campo magnético aquí es hacia arriba. O sea, si lo pinto en este lugar del espacio, el campo magnético hacia arriba. ¿Sí o no? Y ahora en ese lugar, utilicemos la regla de la mano derecha en la otra versión. Corriente para allá, campo magnético hacia arriba, fuerza magnética hacia allá. O así. Corriente para allá, campo magnético hacia arriba, fuerza magnética hacia allá. Fuerza magnética hacia allá. Entonces imagínense ustedes en el año de 1820 a un señor haciendo experimentos. ¡Ojo! Esto es genial porque desde ahí empieza este asunto de que esto no es electricidad y magnetismo, sino que es electromagnetismo. O sea, son el resultado de una misma cosa. ¿Sí? Porque es en cuenta. Entonces el señor haciendo ya su experimento, colocó su corriente, sus dos corrientes en la misma dirección y los alambres se acercaron. ¿Bien? ¿Y apagó? ¿O apagó uno o prendió los dos en la misma dirección? ¿Sí? ¿Apagó uno de ellos? ¿Apagó los dos? Con más ganas. ¿Sí o no? ¿Colocó corrientes en dirección contraria? ¿Sí lo ven? Información que guarda el espacio sobre las cargas y el movimiento presentes en sus vecindades. ¿Sí? O sea, el campo magnético se da por el movimiento de cargas y se mide, ¿sí?, mediante cargas en movimiento. O sea, cargas en movimiento experimentan fuerza magnética. Y entonces, a continuación, resolvamos la pregunta, o por lo menos intentemos resolverla. Planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un campo magnético, del que hablamos al principio de la clase.
De pronto con el planeta Tierra sea más fácil explicar el asunto, porque todos nosotros somos conscientes de que el planeta Tierra está vivo, y está tan vivo que hay volcanes activos, y está tan vivo que sabemos que tiene un núcleo interior incandescente donde se está moviendo una cantidad de magma, y esa es una de las razones, o la razón primordial para que, para que la Tierra tenga un campo magnético de esa forma. ¿Listo? Pero si uno piensa en un imán, así se pinta un imán. Se pinta polo norte y polo sur. Y eso es por una suerte de costumbre. ¿Sí? Y el campo magnético del imán, pues miren que ya vamos a hablar dentro de un rato de ese dibujo tan bonito, de ese dibujo tan diferente al dibujo del campo eléctrico. ¿No es cierto? ¿Sí? Y otra curiosidad, uno puede llegar y uno podría coger un imán y partirlo por la mitad y que me quede un polo norte y un polo sur. ¿Sí? O uno podría aplicar la ley de signos a los imanes. Polos de signo contrario se atraen, polos de signos opuestos se repelen. Ojo que eso no es tan sencillo, eso no es para nada sencillo, porque realmente no hay monopolos magnéticos. No como las cargas eléctricas que uno dice, cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen, porque en la naturaleza hay dos tipos de cargas, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con qué tanta, clásicamente, qué tantos electrones tiene de más o no tiene de más. Pero aquí no. Uno no puede, si uno llegase a partir un imán, realmente lo que obtendría sería un imán norte-sur y un imán norte-sur, ¿sí? Y seguramente, de la misma forma, como cuando uno coge un resorte y se lo tira, lo trata de volver de que vuelva a ser el mismo. Seguramente a ustedes un imancito esos que les ha partido lo han intentado llegar y coger y volverlo a juntar, y resulta que no es cierto. El asunto no es tan sencillo. Esto fue una gran polémica en la física. Se han buscado los monopolos magnéticos de tal forma, incluso el señor Dirac, que el señor Dirac es famosísimo. El señor Dirac, el creador de la mecánica cuántica, de los operadores cuánticos, ¿no? ¿Sí? Él hizo toda una teoría de los monopolos magnéticos. Alguna vez me hicieron a mí en la Universidad de los Andes, el profesor, me hicieron un examen sobre la teoría de Dirac de los monopolos magnéticos, de una vaina que no se ha encontrado. Inclusive Sheldon Cooper con Leonard y con estos locos se fueron al Polo Norte a buscar el monopolo magnético y lo trajeron de allá engañado con el cuento que lo habían encontrado para que no fuera tan intenso. Monopolos magnéticos no hay. No puedo coger un imán y romperlo y que me quede mitad norte y mitad sur. Y eso de que polos del mismo signo se atraen, eso es falso, ¿no? Más bien se orientan. Si cojo la brújula y la pongo en un campo magnético, en el campo magnético terrestre, el norte de la brújula se orienta con el sur magnético. ¿Bien? Entonces, esos son detallitos que no he mencionado importantes. Aquí estamos es en dónde están las cargas en movimiento dentro de un bendito imán, que ese es un problema. Entonces imaginémonos nosotros, ¿sí? Realmente estos materiales que se comportan como imanes pueden tener corrientes, efectivamente pueden tener corrientes, pero la explicación actual se debe a la mecánica cuántica, es una explicación cuántica. Es decir, uno seguramente este dibujo nosotros lo hemos hecho antes. Digamos un electrón por acá, un electrón por acá, un electrón por acá. En general, esos electrones están vibrando. Ojo que no he establecido ningún campo eléctrico ahí. Es decir, esos electrones se están moviendo en una suerte de vibración a la que llamamos movimiento browniano, ¿no? Una suerte de vibración ahí dentro del mar de electrones. Entonces, si uno se pone a pensar en las corrientes, si hay alguna corriente neta, realmente no la hay. Esto lo podría expresar uno como de otra forma. Este mismo dibujo sería como ponerlo de la siguiente forma. De repente, como unas orientaciones así aleatorias, digamos que podrían ser corrientes ahí, pero en cualquier dirección, ¿sí?
De modo que no hay un efecto macroscópico neto. Y pensemos en la propiedad cuántica del electrón que se llama el spin. ¿Listo? Y entonces, para hablar del spin, o sea, para hablar de la corriente, porque la corriente simplemente es un movimiento de cargas. Volvemos a que la corriente, miren la que está acá, la corriente es de Q de T. Una variación de la carga con respecto al tiempo, por eso esto a coulombs por segundo, o sea, un amperio es un coulomb por segundo y listo. ¿Bien? Pensemos en la propiedad cuántica del spin. Imaginémonos un electrón, pero imaginémoslo grande. Imaginémonos un electrón, o sea, un electrón dentro del modelo de partícula, una vaina grande, o sea, una esfera grande. ¿Sí? Y ojo que ya descartamos que las corrientes del electrón se den por el movimiento de los electrones, porque ese movimiento es aleatorio. Pero si uno piensa en el electrón, la palabra spin, que en inglés suena bien gomela, simplemente quiere decir giro. O sea, si la masa del electrón o la carga del electrón que está girando sobre algún eje por acá, ¿sí? Entonces, si está girando, den cuenta que uno puede pensar en el electrón como un pedacito de electrón. Ojo que estoy haciendo una aproximación clásica cuántica, un revuelto, ¿sí? Y entonces eso me generaría que esa carga del electrón que es negativa se esté moviendo hacia allá, o sea, una suerte de corriente hacia allá, ¿sí? Pero una corriente negativa, si está girando el electrón hacia allá, ¿ok? Y es una corriente negativa porque ustedes saben porque por convención, mejor dicho, la corriente en este caso, si está girando para allá, la corriente iría como para allá. Y piensen ustedes en todos los pedazos del electrón girando sobre ese eje. Y si la corriente va para allá, y si pensamos en nuestra espira, que ya se me perdió la espira, si la corriente va para allá, me está generando un campo magnético hacia allá. O sea que el campo magnético de un solo electrón iría como para allá. Campo magnético de un solo electrón. Entonces imagínense ustedes o tengan presente, en un material normal sucede esto. Ojo que ya estas flechas no se las voy a poner, o volvamos a hacer ese dibujo para que ustedes no se les ocurra pensar en que estoy hablando de las corrientes. No son corrientes porque eso no son movimiento neto, no son movimientos de las cargas como tal, no son traslaciones. Pero sí podemos coloquémoslo de esa forma, en los materiales magnéticos como en el hierro, ¿sí? Sucede que todos esos espines están orientados de cierta forma, o la mayoría, de modo que se nota un efecto macroscópico. Y en cambio en los materiales normalitos, todo lo contrario, no se nota ese ordenamiento, o sea, ese spin del electrón, ¿sí? Que seguramente todos los electrones lo tienen. Ojo que no tiene que ver con el movimiento orbital, esto es otra cosa, ¿no? Miren acá, volvamos al modelo de Rutherford, que hablamos del modelo de Rutherford, ¿sí? Cuando me imagino un electrón moviéndose hacia allá, no tiene que ver con eso, tiene que ver con ese electrón girando en su punto, en donde está, allá, sobre sí mismo, ¿sí? En el hierro con propiedades magnéticas, todos esos espines están organizados y entonces se nota el efecto macroscópico. Y es tan bonito el asunto de la organización para que se note ese efecto macroscópico que uno puede coger ese material y suministrarle calor, ¿sí? Y si se le suministra calor, aumenta la agitación térmica. Y aumenta la agitación térmica a tal punto, o sea, se le suministra energía además, a tal punto de que esta vaina se empieza a desordenar. Y cuando se empieza a desordenar, pues simplemente pierde esa propiedad magnética. Miren que finalmente es un imán,
empezamos a calentar el imán, ¿no es cierto? Y cuando llega a cierta temperatura crítica, deja de ser un imán, porque esa agitación térmica hace que esa entropía aumente y que el orden que estaba establecido se pierda. ¿Listo? Para finalizar, hablemos de las unidades, porque es que hablamos de campo magnético y no hablamos de las unidades, pues graves. Y de los campos magnéticos, y como así como ya para cerrar esta clase, si uno piensa en esta ecuación, en esta ecuación que está acá, pues las unidades de campo magnético son unidades de fuerza, unidades de carga y unidades de velocidad. O sea, en el sistema internacional de unidades, ¿sí? Simplemente coloquemos aquí un newton, carga es coulombs, velocidad es metros por segundo, ¿sí? Eso es lo que se va a llamar un T mayúscula, aquí en las unidades, un Tesla, pues en honor de este físico croata, que ustedes saben que es un duro, el duro del electromagnetismo es Tesla, el que hizo los sistemas de distribución de corriente en Nueva York allá por 1900, que también resultó tumbado y no sé qué. Bueno, si uno reorganiza esta cosa, miren, coulomb por segundo es ampere. Entonces esto va a ser mejor de otra forma, un newton, ampere por metro, es un Tesla. Entonces uno la puede hasta interpretar en términos de esos experimentos con los alambres que teníamos hace un momentico, ¿no es cierto? Un Tesla, un campo magnético de un Tesla, ¿sí? Lo genera un alambre de longitud 1 metro que lleva una corriente de 1 amperio, experimenta 1 newton de fuerza. Por ese lado lo puede interpretar. Ahora, campos magnéticos típicos. Campos magnéticos típicos, el campo magnético de la Tierra, 10 a la menos 4 teslas, ¿sí? Y eso es lo mismo que un Gauss, ¿sí? Y el Gauss, ustedes ya saben que Gauss es famoso, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra unidad de medida para campos magnéticos. Campos estables en el laboratorio, o sea, que se hayan logrado campos del laboratorio, coloquemos aquí, del orden de 45 teslas, ¿sí? O sea, realmente cuando uno se pone a pensar en campos magnéticos, miren que es bien pequeñito ese campo magnético. Y eso tiene que ver con la relación que tiene el campo magnético con el campo eléctrico, que lo vimos en ondas electromagnéticas. Pues tal vez es de este mismo curso, la conclusión de este curso deben ser las ondas electromagnéticas. Pero no olviden que esas están relacionadas. No me voy a adelantar, pero eso ya está publicado en un capítulo de ondas electromagnéticas. Cuando yo hice la tesis de la maestría en la Universidad de los Andes, cuando estaba haciendo simulaciones, en algún momento cuando estaba empezando, colocaba en los campos, estaba haciendo acople de puntos cuánticos mediante campos magnéticos. Entonces lo que estaba haciendo eran moléculas de puntos cuánticos. Pero con campos magnéticos, cuando estaba haciendo mis simulaciones, uno en una simulación puede colocar lo que le dé la gana. Estaba logrando acoples de campos magnéticos a 100 teslas, ¿sí? Después con el grupo de investigación nos dimos cuenta que esa vaina no tiene sentido, porque realmente si uno piensa en un dispositivo electrónico normal, no alcanza a generar ese campo magnético, ¿de acuerdo? Miren, nada más en el laboratorio 45 teslas, ¿sí? Debe ser una corriente muy grande, seguramente en un superconductor, para lograr ese campo magnético. Bien, y en una estrella de neutrones, coloquemos aquí un campo magnético, una estrella de neutrones, ese fin de las estrellas que terminan siendo solamente estrellas de neutrones, o sea que la fuerza nuclear apenas compensa la fuerza gravitacional. En una estrella de neutrones el campo magnético es del orden de 10 a la 8 teslas. Ahí hay cosas por investigar. Todavía tenemos, y piensen ustedes que tal vez se puedan dedicar a la investigación en eso, cómo es que en un agujero negro salen estas partículas de esa forma tan increíble, sabiendo que la mayoría de energía, de materia y de todo, y de tiempo tal vez, está siendo absorbida por esos jets de partículas. En principio se le echa la culpa a un campo magnético generado, pero eso está en investigación, muchachos. Mi agujita, vamos a ver si
si mi agujita se orienta en el campo magnético de la Tierra? Bueno, y entonces, pero lo emocionante es que la aguja se oriente. Lo emocionante es que se oriente porque te la voy a colocar allá y que ustedes miren cómo el norte de la aguja, lo que llaman polo norte de la aguja, se va a orientar con el polo sur magnético que presumimos que es por allá. ¿Ok? Listo, aquí como de la forma más transversal posible. Aquí. Miren cómo se orienta de bello. ¿Sí lo ven? Puede ser aún más bello. Quieto ahí. Entonces coloquémoslo a lo que les decía, lo más transversal posible. Miren cómo se orienta la agujita. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y ahí quedó. Y si la movemos un poquitico, vamos a hablar con esta. ¿Sí? Ahí vuelve y se orienta. Y juguemos, porque miren, podemos jugar, miren. Con un imán, miren lo que puedo hacer. Hola, agujita, te puedo llevar ahí. Ahí quedó. Bueno, chicos, miren cómo quedó. O sea, la línea de campo, miren cómo es la línea de campo magnético de esta configuración. Seguramente es así. Nos vemos. Salió hasta más chévere. Chaito, pues, juicio.